Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Morales. Yo voy a estar acompañándolos en este módulo de 16 de Accesibilidad Universal al Medio Físico y vamos a intentar conocer algunos conceptos y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para hacer más accesible el medio físico pensando en nuestros adultos mayores. Vamos a ver tres bloques primero y uno posterior, el bloque 4 sobre los principios del diseño universal, pero previamente, del bloque 1 al 3 vamos a ver la accesibilidad universal, los conceptos y las primeras definiciones. Vamos a ver cuáles son las barreras que de alguna manera están obstaculizando el libre desempeño de nuestros adultos mayores en las distintas actividades que la ciudad propone y algunas herramientas que hay que tener en cuenta a la hora de eh, movilizarse o utilizar los espacios sobre todo pensando en la vivienda en la que reside el adulto mayor. Si pensamos en la accesibilidad universal, vamos a ver que las imágenes que estamos viendo ahí tienen que ver con la inclusión de la mayor cantidad de personas posibles. Cuando uno habla de la accesibilidad universal, no habla solamente de personas con discapacidad, sino que también habla de todas las personas de la sociedad que tienen o que encuentran alguna dificultad o alguna barrera en el entorno físico. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde yo les quiero proponer que lo enfoquemos? Bueno, tiene un enfoque de derecho, es decir, un enfoque de derecho humano que viene primero desde las convenciones de la ONU para las personas con discapacidad del año 2006, que el Estado Nacional nuestro en Argentina lo hace ley en el 2008, y que principalmente está centrado en garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, enfocado en su dignidad. Es decir, para que estas personas puedan desarrollar y participar plenamente de los aspectos de la vida social de manera independiente o lo más independientemente posible. Entonces ahí el entorno físico, digamos, todo lo que tiene que ver con el entorno físico, el transporte, la información, incluso la comunicación y las tecnologías, están implicadas o debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Y entonces ahí aparece también, después en la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos, que ustedes ya la deben conocer, de las personas mayores, aparece la protección de los derechos fundamentales y libertades y la plena inclusión de estas personas, de los adultos mayores, en la vida social. En el artículo 24 de la convención menciona o deja sentado que debe garantizarse el derecho a la vivienda, es decir, el derecho a una vivienda digna y adecuada, y que los entornos sean seguros, saludables y accesibles. En línea a eso, el artículo 26 propone o deja sentado también el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, es decir, el derecho a la accesibilidad al entorno físico. ¿Y por qué lo vemos desde el punto de vista arquitectónico o del diseño? Porque nosotros en la Facultad de Arquitectura y en nuestra formación eh, diseñamos nuestros espacios, nuestros entornos físicos desde un modelo hegemónico basado en un cuerpo tipo ideal que es teórico, como el que planteaba Vitruvio en la Roma clásica o Le Corbusier en el movimiento moderno, que es, dos arquitectos muy reconocidos en la formación de nuestra carrera, pero que sin embargo a la hora de pensar en todas las personas, estos modelos no tienen en cuenta la diversidad de las personas, sino que están basados en modelos teóricos que son tipos. Y entonces, ¿qué se plantea hoy? ¿Cuáles son los paradigmas de hoy del diseño? Bueno, el diseño para todos viene de alguna manera a plantear en contraposición a estos modelos teóricos
el modelo de diseño para todos, que incluya a todas las personas o la mayor cantidad de personas posible. En esa mayor cantidad de personas posible están nuestros adultos mayores. Y nuestros adultos mayores están todo el tiempo eh, enfrentados a distintas situaciones de riesgo, como podemos ver ahí en las imágenes, el riesgo a las caídas, el riesgo a no reconocer espacios, el riesgo a no escuchar, y barreras físicas que son situaciones o elementos que impiden o dificultan el acceso, por ejemplo, a los espacios urbanos o a los edificios, al transporte, incluso en este caso se tiene en cuenta también la comunicación. Y ahí es donde aparece el concepto de accesibilidad universal, que es la condición que tienen que cumplir los entornos, los procesos, los servicios, herramientas, dispositivos, instrumentos y productos que los hacen comprensibles, es decir, que se entiendan fácilmente, utilizables, que la persona los puede usar fácilmente, y practicables, practicables en cuanto al recorrido que pueda hacer la persona y que ese recorrido pueda realizarlo también de la mejor manera posible, siempre garantizando la seguridad, la comodidad y la autonomía como principios fundamentales. Seguramente ustedes en el cuadernillo habrán leído sobre la cadena de accesibilidad. Bueno, vamos a llamar cadena de accesibilidad a las distintas condiciones que se tienen que dar en los espacios, en los transportes o en la comunicación para garantizar que no existan barreras o dificulten que esa cadena que va desde el principio, es decir, desde el inicio de que la persona intenta salir de su casa o quiere salir de su casa, hasta que regresa después de haber hecho un recorrido y haber podido realizar la actividad que tenía prevista. ¿Mm? Siempre, como decíamos recién, en el marco de seguridad y garantizando la mayor autonomía posible. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta son los criterios DALCO. ¿Para qué nos sirven los criterios DALCO? Los criterios DALCO nos van a venir a decir eh, qué condiciones tiene que tener un lugar o un entorno o lo que fuera que estamos analizando para ser accesible. DALCO es una sigla que que en esa sigla significa deambulación, aprehensión, localización y comunicación. Es decir, la persona tiene que poder deambular libremente, moverse libremente y de manera continua. Eso es muy importante. La continuidad del recorrido es muy importante. Debe garantizarse la aprehensión, es decir, que sea cómodo de usar, que sea cómodo de agarrar, de manipular, etc. La persona todo el tiempo tiene que saber, en el criterio de localización, dónde está y a dónde quiere ir, pero sobre todo dónde está ubicada, porque de esa manera va a poder pensar en un posible recorrido. Y por último, la comunicación, es decir, que si la persona tiene o está en las condiciones dadas para que la persona comprenda eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación. En el caso de la ciudad, la cartelería, la señalización, etcétera, etcétera, que hace que la persona todo el tiempo esté comunicada con las actividades que suceden en la ciudad. Cuando hablamos de medio físico, nos vamos a referir no solo a la arquitectura, entonces en el medio físico va a aparecer el transporte público, la infraestructura, el patrimonio cultural, los espacios públicos, el paisaje y como escala doméstica, la vivienda. Todos estos espacios tienen que ser accesibles. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por cada uno de ellos para ver de qué estamos hablando cuando hablamos en cada caso. Si ustedes se fijan ahí, ahí estamos viendo el transporte accesible. ¿Cómo es esto del transporte accesible? Bueno, el transporte tiene que ser o tiene que permitir la cadena de accesibilidad todo el tiempo, es decir, desde el inicio del recorrido hasta el final. Y no solo tiene que ver con que la persona pueda subir
al transporte, sino que pueda pagarlo, que pueda ubicarse, todo lo que decíamos hace un ratito de la cadena de accesibilidad y de los criterios DALCO. Es decir, tiene que garantizarse todo el circuito de recorrido desde que la persona está en la parada del bus hasta que se baja, o lo que fuera, el micro, el colectivo, o el remis, o el taxi, o lo que fuera, o el tren, siempre pensando en el transporte. Cuando hablamos de infraestructura de uso público, si ustedes se fijan ahí, tenemos un espacio como un shopping de esparcimiento, escuelas, parques, bibliotecas. Todos estos ejemplos son en Córdoba. Y si ustedes se fijan, siempre está pensado, o lo primero que intentamos solucionar desde la arquitectura es la movilidad, porque lo que digamos, el porcentaje más grande de personas, sí, de personas con discapacidad o las personas que necesitan la mayor cantidad de accesibilidad posible son las personas que tienen movilidad reducida. Entonces, eso es lo primero que se ataca desde la arquitectura. Cuando hablamos de patrimonio cultural, por ejemplo, puede ser algún museo, puede ser un sitio histórico, en este caso la Compañía de Jesús, que es Patrimonio de la Humanidad, o la Catedral, siempre garantizando el acceso, la comprensión y todo lo que venimos diciendo, ¿no? De tener en cuenta siempre que analicemos un espacio, los criterios de ALCO y la cadena de accesibilidad. El espacio público, accesible, que se puede recorrer, que se puede utilizar, que se puede practicar. Eh, la propuesta de que el espacio sea apropiado por las personas, sobre todo pensando en los adultos mayores, cuando quieren descansar un poco, o uno quiere ir a una plaza, o estas actividades al aire libre, en el espacio público, deben garantizar que que la persona pueda hacerlo de manera autónoma en la mayoría de los casos, y si necesita de una persona que acompañe, bueno, que estén garantizadas los criterios que mencionábamos hace un rato. En Córdoba tenemos parques nacionales, tenemos paisaje natural por recorrer en tiempo de vacaciones y demás, y debemos siempre garantizar recorridos mínimos en los paisajes. En el caso de los parques nacionales, es un patrimonio que debemos garantizar que las personas puedan acceder. Es decir, que siempre tener la mirada sobre estos aspectos que mencionamos. Y llegamos a la escala que en principio es la más chica de la arquitectura en cuanto al uso, y como vemos en las imágenes, tenemos que tratar de conseguir que la vivienda sea lo más accesible posible. Vamos a ver cuáles son las principales barreras y cómo debemos hacer para intentar derribarlas. En algunos casos vamos a necesitar de personas que nos acompañen desde lo profesional, digamos, es decir, alguien que pueda diseñar un espacio que sea accesible. Pero muchas veces esas adecuaciones las podemos hacer eh, con algunos pequeños consejos que está bueno que ustedes también lo sepan y los pongan en práctica. Con respecto a las herramientas que tenemos que tener en cuenta, vamos a tener según la escala de uso en la arquitectura, es decir, a nivel ciudad, vamos a llamarlo urbanístico, en lo arquitectónico vamos a hablar principalmente de los espacios públicos, lo que decíamos hace un ratito, de estos recorridos que hace la persona cuando sale de su vivienda, por último, la vivienda particular o las residencias que tienen que ver más ya con el uso diario, que es la mayoría de la utilización que hacen las personas de la arquitectura. Y en este caso, cuando hablamos del urbanismo, vamos a hablar de itinerarios peatonales, de cruces, de desniveles, de elementos urbanos, del mobiliario y, como decíamos hace un rato, de lo vinculado al transporte. Cuando hablamos de itinerarios peatonales, tenemos que tener en cuenta la relación siempre que tiene el vehículo o el conflicto que se genera entre el vehículo y el peatón, es decir, la persona que va
en desventaja frente al vehículo, eh, es decir, transitando de a pie. Y entonces ahí tenemos como varias cuestiones a tener en cuenta. Los espacios que son simplemente peatonales, como nuestra peatonal de Córdoba, las calles tradicionales, que son las calles que comparte, digamos, el transporte o el vehículo y las personas divididos por un desnivel, que es el cordón, y entonces están en distintos niveles, y por un lado circulan los peatones y por otro circula el vehículo. El uso mixto, que circula la persona y el vehículo en igual nivel, pero está separado por algún elemento que permita identificar por dónde va el peatón y por dónde va el vehículo. Lugares como nuestra Plaza de España, donde solamente está pensado el espacio para el vehículo, y entonces es muy difícil como peatón, eh, en este caso, incluso sin tener en cuenta que puedo llegar a tener una discapacidad o tener que transitar eventualmente porque me doblé un tobillo o tuve algún problema, circular con alguna dificultad, es decir, que está pensado solo para el auto. Y también tenemos sendas peatonales, no ya solo para autos y vehículos, sino que tienen en cuenta ya como escala de uso la persona que no solo pueda transitar, sino que también pueda caminar, como es el caso del Boulevard Chacabuco, que ahora tiene la senda peatonal en el medio, y entonces permite tener cierta movilidad por dentro, digamos, por dentro, entre comillas, de la calle, de lo que es la calzada. Y bueno, lo que sí que hay que garantizar es cómo llegar a ese cantero central que es el que está permitiendo esta movilidad a pie. Cuando hablamos de itinerarios peatonales, principalmente vamos a pensar en las bandas de uso. Las bandas de uso quiere decir que hay en los lugares peatonales, hay lugares destinados al mobiliario urbano, fijo, al mobiliario urbano móvil, el fijo como puede ser un cantero, una luminaria, el móvil como puede ser un kiosco de flores o un kiosco de revista, o eventualmente alguien que ponga algún equipamiento móvil para juntar firmas, demás. Y el espacio libre de circulación, es decir, el ancho libre de paso. ¿Qué permite esto? Permite que la persona rápidamente pueda identificar cuál es la banda de uso que le corresponde en el momento de utilización. Y esas bandas eh, tienen que ser cómodas, tratar de no tener resaltes, desniveles, tratar de que no tener placas sueltas, si hay algún tipo de desnivel que esté salvado, si tiene pendientes, una calle peatonal en bajada, que tenga un mantenimiento del solado, es decir, de los pisos, que tenga una pendiente que se pueda controlar, que esté bien señalizada, que si es de noche, que esté bien iluminada, y sobre todo lo que decíamos hace un rato de la continuidad en el uso. Eso es muy importante. Cuando hablamos de cruces, hablamos del cruce natural, es decir, cómo se da naturalmente el cruce sin desniveles. Después, como vemos en la segunda diapositiva, el cruce a nivel acera. Es decir, yo puedo tener, como en este caso, dos rampas a nivel de la vereda, vengo circulando por una banda a nivel calzada, es decir, una banda peatonal pintada sobre la calle, subo por una rampa a la vereda, circulo por la vereda y vuelvo a bajar y vuelvo a circular sobre un nivel de calzada. Y bueno, como ustedes ven en la imagen, tienen que garantizarse que estas circulaciones tengan la continuidad que decíamos hace un ratito y sobre todo el mantenimiento de los solados, porque por ahí nos sirve de mucho tener las rampas y bien con los anchos y pendiente correspondiente, pero en el tramo que no es a desnivel, o mejor dicho, que no tiene pendiente, es muy complicado si hay unas baldosas sueltas o faltantes, como en ese caso.
Después tenemos las soluciones que se dan, esos rebajes que se dan cuando el ancho de la senda peatonal tiene más de 2,50 metros, aproximadamente 3 metros, permite una circulación fluida, la vereda tiene un rebaje más ancho que como para una silla y es como para que circulen varias personas. Y estos rebajes la mayoría de las veces se dan eh, a unos 30 metros de la boca calle, lo que permite también a quien circula en el vehículo tener tiempo a frenar en caso de ver a una persona, por ejemplo, que viene distraída, que cruzó por la senda peatonal marcada en la calle de manera distraída. Bueno, la persona que va conduciendo tiene tiempo de ver qué es lo que sucede, no como pasa cuando esa senda peatonal está marcada muy cerquita de la esquina. Y los cruces a diferentes niveles, es decir, yo puedo tener, como en el caso de la terminal de Córdoba, en estaciones de micro, por ejemplo, que puedo tener que trasladarme de un desnivel a otro, es decir, de un nivel a otro, mejor dicho, y salvar un desnivel, y muchas veces esos desniveles son urbanos, son solamente salvados por un ascensor, porque son muy pronunciados y muchas veces el mantenimiento no está garantizado, entonces no funciona el ascensor. Es muy difícil salvar una escalera de 2 o 3 pisos, como tiene la de la terminal de colectivos de Córdoba, con una rampa, porque el desarrollo de la rampa tiene muchos metros lineales, es decir, que es muy difícil conseguir el espacio para el desarrollo de las rampas, que tienen que tener 40 o 50 metros para salvar esas alturas. Esto es lo que estaba diciendo, ¿no? De los desniveles afuera, digamos, exteriores que se dan, por ejemplo, estos son algunos ejemplos de algunas ciudades latinoamericanas donde se salvan o por escaleras y rampa, como decía recién, por escaleras mecánicas, por plataformas o por ascensores, pero vemos que empiezan a aparecer apoyos tecnológicos que tiene que garantizarse un mantenimiento para que eso sea viable, digamos, ¿no? Esto ya sí es más de la vida cotidiana y más de lo que depende de estar atentos o de que los estados o del municipio, en este caso, esté atento a lo que pasa en la ciudad. Cuando hablamos de elementos urbanos, hablamos de las cazuelas para los árboles, de las rejillas de los servicios públicos, de la vegetación. Fíjense que si la vegetación no está controlada en la vereda, es muy difícil circular. Estos chicos que están circulando ahí se van hacia la orillita, casi pisando la calle ya, pero imagínense si una persona ciega con el bastón no detecta el obstáculo y se lo lleva por delante. Entonces, si bien ahora hay dispositivos de- tecnológicos que ayudan a, a detectar esos obstáculos, quien no tiene posibilidad de tener eso, bueno, tiene muy dificultado la circulación, ¿no? Lo que decía hace un ratito del paso cebra peatonal, eh, en algunos casos tiene volardos también, que son automáticos o que están pensados para poder diferenciar bien el paso. Y también tiene que estar garantizado su funcionamiento. El volardo, ya vamos a ver qué son esas divisiones que hay en la calle cuando la calle comparte el nivel con la vereda, es decir, está al mismo nivel que la vereda. Bueno, los semáforos que garanticen, los semáforos para ciegos, que garanticen el funcionamiento, no los tenemos en todos los semáforos, están pensados para los semáforos que están en el centro, pero cuando nos alejamos del centro de la ciudad, por ahí tenemos dificultad en conseguir semáforos con sonidos de alerta que nos permitan detenerlos cuando necesitamos el paso. Y ni que hablar de las veredas no mantenidas que realmente son un peligro y que a veces dependen del Estado, a veces depende de que el Estado lo controle y a veces depende también de que los privados, es decir, cada uno de nosotros y nosotras, garantice que su vereda, por ejemplo, esté en buenas condiciones.
Dentro del mobiliario urbano, esto que les decía hace un ratito de los volardos, que son estos elementos que separan la circulación, eso también tiene que estar a una separación determinada, por lo general esos encargos los hace el municipio, es decir, que la legislación sobre esto está garantizada, pero siempre hay una cuestión de mantenimiento que hay que tenerlo en cuenta, porque esta separación, la separación de 1,20 m más o menos, que es la que se aconseja para los volardos, a veces no está controlada o no funcionan porque algunos son automáticos y hay complejidad para, sobre todo para las personas que transitan en silla de rueda o personas ciegas, ¿no? Los cestos de basura como mobiliario, a veces sirven para no solo para arrojar los residuos, sino que también sirven para marcar el inicio de una rampa, para marcar el inicio de un vado que me permita, el vado también se le llama al vado peatonal que hay entre la vereda y la calle, es decir, a veces me sirve para indicar la esquina de un vado. Y también los bancos del espacio público pensados siempre en el mantenimiento y en que permitan todos estos elementos la banda de uso de la persona para que pueda garantizarse su movilidad. Bueno, vinculado al transporte, lo que decía al principio en la presentación, ¿no? Nosotros tenemos el caso del Metrobús, o del solo bus, mejor dicho, que tiene este diseño de que las paradas están por el centro de la calle, es decir, que hay que garantizar que la persona pueda llegar desde donde se mueve hasta la parada para poder tomar el colectivo y que los desniveles estén salvados, como se ve en esta imagen, con una rampa, con doble baranda y demás, ¿no? En el caso de las paradas, que sean fácilmente identificables, que la persona pueda sentarse, que una silla de rueda entre adentro de la, a veces eso no se tiene en cuenta, el espacio para estancia o para, es decir, para estacionamiento de la silla de rueda, que ocupa un poquito más que una silla común, y entonces ese espacio tiene que estar liberado. Bien, en lo arquitectónico, lo que vamos a ver son los accesos al edificio, las aproximaciones y los accesos, las circulaciones, tanto las verticales como las horizontales, los sanitarios de uso público y la evacuación que muchas veces no se tiene en cuenta. La salida de estos espacios en caso de un incendio, por ejemplo, de algún tipo de catástrofe, tiene que estar garantizada porque siempre la persona con discapacidad o el adulto mayor, incluso pensando también en los niños, quedan en desventaja con respecto al resto de las personas, ¿no? Cuando hablamos de la aproximación al edificio, hablamos del entorno, es decir, todo lo que me rodea al edificio que hace que yo llegue de manera independiente y segura al acceso o al ingreso del edificio. Cuando hablamos de los accesos, ahí tenemos en cuenta no solo que la persona puede ingresar, porque ahí ya vamos a ver, digamos, tanto desniveles, los principales problemas son el desnivel, es decir, que la entrada sea accesible y que sea segura. Y sobre todo que la persona, si se movilice en un transporte particular, que tenga posibilidades en las cercanías de estacionar y después de moverse libremente hasta el acceso, ¿no? Y en este caso también consideramos el acceso a la atención al público, que tiene como varias características, no solo, por ejemplo, la altura que tiene que tener un escritorio para atender a una persona que está en silla de ruedas, sino también la información, la comunicación y lo que decía hace un ratito de las paradas de buses con esos espacios para que no, la silla de ruedas, por ejemplo, no obstaculice la circulación, porque muchas veces una persona en silla de ruedas con su acompañante, como es el caso de un hospital, puede que porque no tiene lugar donde estacionarse, dificulte el paso para otra persona porque ocupa la circulación para estacionar su silla. Bien, la circulación horizontal tiene que ver con, sobre todo, y este es un problema muy complicado en arquitectura, porque por lo general
diseñamos con el ancho mínimo de pasillos y de pasos, y entonces hay una especulación ahí con los metros cuadrados que debería tenerse en cuenta en cuanto al diseño, porque mientras, es decir, poder regular el ancho del pasillo implica que no se diseñe con el espacio mínimo, con el ancho mínimo, que a veces son muy mezquinos en cuanto a la cantidad de metros o de centímetros que tiene un paso. Entonces, sigo hablando de la silla de ruedas, en este caso, tiene que poder circular libremente, poder girar, y eso sobre todo lo vamos a ver en los sanitarios. eh, Tiene que poder garantizarse que el paso está garantizado en todo el circuito, ¿no? Y en cuanto a la circulación vertical, en este caso dentro de los edificios, porque recién lo que explicaba es en el espacio público, es decir, en la ciudad, en la escala ciudad, dentro del edificio hay varias soluciones que lo ideal es que nosotros pongamos la mirada en eso para que siempre esté garantizado. Lo que decíamos hace un rato, rampas, ya hablando del interior, escaleras mecánicas, plataformas de desplazamiento vertical y los ascensores como los aliados principales para poder garantizar esa circulación. El sanitario de uso público es muy importante, sobre todo que sea generoso en sus medidas y que tenga garantizadas las distintas alturas de uso y los soportes que las personas debemos usar. Es decir, garantizada la altura del lavado, la altura del inodoro y sobre todo, por ejemplo, los soportes para que la persona pueda hacer el traslado desde su silla hasta el inodoro y viceversa, y después que pueda asearse, es decir, lavarse las manos, por ejemplo, y si quiere verse en el espejo, pueda verlo, por eso es que debe haber espejos rebatibles también, o móviles, y sobre todo garantizar que la silla pueda entrar y que pueda girar, y que la puerta se abra de manera fácil, cuestión de que la persona no tenga que hacer fuerza al respecto. Y cuando hablamos de evacuación, sobre todo pensar en las salidas, en los recorridos que tienen que hacer las personas y en caso de emergencia o de incendio, que sea de fácil lectura, es decir, que todo el tiempo esté la cartelería y la señalética esté bien clarita y bien ubicada como para que las personas mayores o con discapacidad puedan rápidamente ubicarse en caso de algún tipo de siniestro. Ya hablando de la escala de la vivienda, ahí pensamos eh, no solo, digamos, en cómo acceder a la vivienda y lo que pasa adentro, sino que vamos a partir de los estacionamientos, cocheras, después de que la persona ingrese a su domicilio, eh, tiene que tener garantizada también las circulaciones. Por ejemplo, no solo el interior, sino el exterior también. Por eso es que mencionaba esto de los estacionamientos. La persona debe poder estacionar, si quiere, en la calle o en la vereda, si lo tiene permitido, porque hay un retiro, este, y poder desde ese lugar moverse hacia los ambientes de la casa. Entonces vamos a tener en cuenta las circulaciones tanto exteriores como interiores, donde se deja el móvil y los ambientes de la casa, principalmente hall, cocina, baño, estar y comedor, pero principalmente haciendo foco o hincapié en los dos ambientes como más complejos que son la cocina y el baño, que son de uso intenso y más vulnerable a poder, a que la persona cometa algún tipo de error de uso, ¿no? Fíjense, cuando pensamos en los usos de los accesos o de los ingresos, hay que tener en cuenta los desniveles, las formas de abrir y los anchos de paso. Eh, es lo que decía hace un rato de que a veces necesitamos un profesional que lo diseñe, pero a veces son obstáculos o macetas o canteros o cosas que no se pensaron, como puede ser la ubicación de un árbol, de una planta o de un cesto de basura. Y entonces nosotros mismos, de alguna manera, podemos garantizar que eso no suceda
si es que tenemos presente las cuestiones que atañen a cada momento de uso, digamos, cuando ingreso o cuando intento ingresar, cuando estaciono o cuando, tanto afuera, es decir, tanto en el exterior como en el interior, es decir, tener superficie libre de circulación, tratar de que si hay un desnivel entre entre la cochera y el ambiente al que accede la cochera, que sea salvado o por una rampa o por un pequeño desnivel en el piso que pueda ser salvado de alguna manera por una silla de ruedas. Fíjense en las circulaciones exteriores, ocurre mucho que los desniveles están salvados por escaleras, por lo que decía hace un ratito, que las rampas llevan mucho desarrollo horizontal, entonces muchas veces no se hacen, ¿no? En estos casos existen las plataformas, hay plataformas exteriores también, que pueden hacer, como en este caso, que son espacios exteriores reducidos, permitir un acceso o un movimiento vertical que me garantice el acceso a la vivienda. Muchas de nuestras viviendas tienen dos pisos y entonces hay que ir de la planta baja porque los dormitorios están arriba, hay que ir de la zona social a la zona más íntima por una escalera y por lo general eso se salva con una silla salva escalera. Vienen también sillas de tipo oruga que permiten que, es decir, el recorrido solo en escalera. Pero la mejor solución son las sillas salva escaleras domiciliarias. Y si es posible, hacer modificaciones en la vivienda para que la zona de dormitorio de alguna manera quede en planta baja. Eso es muy importante. Si no se puede, si no se cuenta con los medios como para comprar una silla salva escalera, bueno, intentar hacer que la estancia de dormitorio quede en planta baja. Y después, como vemos en la tercera imagen, siempre los anchos libres de circulación en todo momento que estén garantizados y limpios y seguros. Los halls, el hall para una persona con movilidad reducida tiene que tener este, medidas generosas, es decir, la persona pueda llegar, girar, continuar con su recorrido. La cocina, tener en cuenta dos áreas en la cocina. El área de trabajo, por un lado, es decir, el área de mesada, de corte, de pelado, de verduras, de frutas, lo que fuera, de preparado. Y por otro lado, el lugar de guardado. Y entonces tener en cuenta ahí las alturas y los espacios, por ejemplo, para la silla de ruedas, los espacios por debajo del área de trabajo para que la persona llegue lo más cerca posible de la actividad, justamente para evitar accidentes y todo eso, ¿no? El comedor, un poco más sencillo que la cocina, porque, digamos, si nosotros tenemos en cuenta, sobre todo el tema de la circulación, las actividades que se realizan en el comedor, bueno, no son tan complicadas como las que uno realiza en una cocina o en un baño, ¿no? Lo mismo para el estar, cómodo, sobre todo cuando hablamos de sillones, pensar en los sillones sean de altura, o sea, que sean más altos que lo habitual para que la persona no tenga dificultad al levantarse o al sentarse. Los pasamanos, los apoyabrazos, perdón, los pasamanos. Y de ser necesario, algunos elementos de apoyo como barrales de seguridad si es necesario en estos ámbitos, ¿no? Por lo general no se colocan, pero es para tenerlo en cuenta. Y veíamos acá el tema de los barrales que mencionaba hace un ratito, y acá yo les puse unas imágenes para que pudiéramos ver la diferencia entre un baño, que suele ser muy complejo de acceder, entre un baño inaccesible y un baño accesible. El baño inaccesible tiene desniveles y tiene poco, por lo general, poco espacio para moverse, ¿no? Y son muy peligrosos, sobre todo pensando en las caídas, en los resbalones. Para que el baño sea accesible hay que tratar
es decir, que sea un baño amplio, sobre todo, y que le podamos colocar barrales fijos y móviles, si es posible un asiento para la ducha, que los sanitarios sean amplios, los pisos antideslizantes, tanto en mojado como en seco. Siempre es mejor el inodoro con mochila y depósito bajo. De ser posible, instalar un timbre o alarma. ¿M? Y a alturas libres también, por el tema que decíamos de la silla de rueda, a alturas libres por debajo de los sanitarios, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ayudas técnicas que nosotros podemos tener para garantizar, por ejemplo, el tema de la movilidad o la audición o la visión, etcétera? Las ayudas técnicas van a ser todas las herramientas que pueden mejorar la calidad de vida, que le facilitan la autonomía y la seguridad dentro de la vivienda. Y entonces vamos a tener en movilidad, en audición y en visión distintas ayudas que pueden ser, por ejemplo, para la movilidad, bastones, bueno, andadores, todas las ayudas técnicas que faciliten la movilidad. Lo mismo para lo que sigue, es decir, para la audición, audífonos, amplificadores de sonido, todo lo que vaya facilitando que la persona pueda mejorar su calidad de vida, en audición, en visión, como lentes, lupas, incluso cuando hablamos de tecnología, que los dispositivos sean fáciles de manejar, ¿no? Que sean practicables, como decíamos al principio. Para la higiene personal, para la seguridad, atención médica y socialización, ahí yo lo dividí entre las ayudas que son técnicas y ayudas que son personales. Entonces, bueno, para la ayuda de higiene, por ejemplo, lo que decíamos hace un ratito de barras de apoyo, las duchas con asiento. Si pensamos en la seguridad, alarmas, detectores de humo, barras de sujeción. Ya pensando en la atención médica o en la actividad social, bueno, pensar en personas especializadas como ustedes, pensar en terapeutas, digamos, en socializar, es decir, que las personas puedan participar de distintas acciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo deben ser esas ayudas técnicas? Bueno, aquí hay una descripción. Yo les voy a comentar muy rápidamente eh, a qué me refiero con esas ayudas técnicas, pero por ejemplo estamos pensando en rampas, en pisos, en pasillos, en escaleras, en pasamanos, siempre pensando en los desniveles que tengan las medidas, que sean accesibles, es decir, que no sean muy pronunciados, y la seguridad en cuanto a que no permitan los resbalones y demás, que sean, por ejemplo, pisos antideslizantes o que cuenten con las barandas reglamentarias, etcétera. Que las ventanas y las puertas sean de fácil apertura, lo que decía recién de los estares y los comedores, las barras de sujeción. En algunos casos son necesarias, en otros no, pero tener en cuenta que no están solo pensadas para los baños, plataformas elevadoras, con respecto a los enchufes y a los interruptores que sean accesibles, que es decir, que sean seguros y que estén a una altura que puedan ser utilizados. Las griferías, por ejemplo, esto no lo dije recién, las griferías tanto en baño como en cocina siempre son mejor o los monocomandos o la grifería en cruz, porque no resbala, entonces es fácil de abrir, etcétera, ¿no? Y lo que también decía hace un ratito, los espejos reclinables. Bueno, por último, les voy a comentar del diseño universal, cuáles son los principios y cuáles son los ajustes razonables. Existen 7 principios del diseño universal que tienen que ver con el uso, los voy a enumerar, ustedes después lo pueden profundizar a esto. El principio uno es el uso equitativo, es decir, que el diseño sea útil y que pueda usar la persona independientemente de las capacidades que tenga, que tenga un uso flexible, es decir, que se acomoda al rango de habilidades individuales, que el uso sea simple e intuitivo, que yo rápidamente me dé cuenta de qué se trata, es decir, que no me hace falta tener experiencia en el uso para que pueda utilizarlo, que la información sea de transmisión fácil, es decir, principio 4 de información perceptible,
el diseño pueda ser transmitido de forma rápida y efectiva, también sin tener en cuenta las capacidades que tiene, o mejor dicho, teniendo en cuenta todas las capacidades que pueden tener las personas, que los dispositivos, espacios y demás sean, el principio número 5 sean tolerantes al error. Es decir, que vayan no que vayan, sino que eh, estén contemplado el mínimo riesgo en el diseño para que la persona no tenga condiciones adversas de uso, es decir, consecuencias por un descuido o por un accidente involuntario, es decir, que esté pensada esa tolerancia al error. Eh, por ejemplo, que no me queme la mano con una pava, eh, porque no me di cuenta de que estaba caliente. El principio número 6, el mínimo esfuerzo físico, que todo esté diseñado para el uso cómodo y que sea, que no fatigue a la persona, es decir, que no la canse. Y el último es el adecuado, digamos, al tamaño del uso de la persona que lo va a estar utilizando. Es decir, que proporciona y un tamaño, un espacio adecuado para que la persona, lo que decíamos de las mesas de trabajo, por ejemplo, que se pueda acercar, que pueda alcanzar, que pueda guardar en una alacena, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su peso, de acuerdo a si tiene alguna discapacidad o que no ve, o que tiene que circular momentáneamente en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los principios fundamentales del diseño universal. Y lo que mencionaba, voy a mencionar por último, en el artículo 2 de la Convención para las Personas con Discapacidad, la ONU propone los ajustes razonables, que son todas estas adecuaciones que hay que hacerle al entorno físico, para que independientemente de su condición, el entorno físico no sea una carga, no le sea una barrera que no le permita el acceso y la participación, y es decir, que le garantice todos sus derechos. Es decir, que todo lo que sea modificación y adaptación necesaria para que la persona pueda circular, pueda realizar todo tipo de actividad de manera autónoma, como decíamos hace un rato, segura, y garantizando todos sus derechos, se van a llamar ajustes razonables. Y a veces, como decíamos al principio, es necesario contratar a un profesional que lo haga y a veces lo podemos garantizar nosotros mismos. Bueno, espero que este material les sirva y estamos viendo pronto. Cualquier consulta, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y